Éxodo capítulo 32, verso 1. Leemos la palabra. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron: levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les respondió: quitad los aretes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición modelado a buril. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo: mañana habrá fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto y trajeron sacrificio de paz. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para divertirse. Amén. Pueden sentarse. Tres señales de un pueblo que no conocía a Dios. Pudiéramos decir tres evidencias de un pueblo que no conocía a Dios. Hoy quiero continuar reflexionando, y todo lo que trata este tema tiene que ver en gran medida sobre una de las grandes realidades que debemos predicar y enseñar. Y tiene que ver con la necesidad de conocer a Dios. Y mucha gente dirá: bueno, pastor, es que Dios es muy grande para yo conocerlo. Y ciertamente Dios es grande. Pero Dios le ha dado la revelación de sí mismo al hombre para que el hombre lo entienda en su contexto y dentro de sus limitaciones. Dios no te va a explicar cómo ha hecho las galaxias que están a miles de años luz de nosotros y que han sido descubiertas por los grandes telescopios del mundo conocido. Dios no te va a explicar, ni tiene por qué explicarte por qué el sol permanece encendido permanentemente, ni por qué le puso un centro de gravedad a la tierra para que todo se mantenga adherido al suelo. Esos son temas que a ti no te incumben, ni tienes la necesidad de saberlo. Ahora, lo que Dios quiere que conozcamos de Él, Él lo ha revelado. A lo que Dios le interesa que el hombre entienda para relacionarse con Él, Dios lo ha revelado. Y precisamente a eso es que me estoy refiriendo. Nosotros necesitamos con urgencia conocer lo que Dios ha revelado de su persona para nosotros. ¿Por qué es importante? Porque cuando usted conoce a alguien, usted sabe cómo relacionarse con ese alguien. Cuando usted conoce los conceptos, los valores que tiene ese alguien, usted sabe cómo dirigirse a ese alguien, qué esperar de ese alguien. Sabe cómo trabajar con ese alguien. Entonces, cuando yo hablo de conocer a Dios, me refiero a eso. Nosotros tenemos la necesidad de conocer el carácter de Dios. ¿Cuáles son los valores de Dios? ¿Cuáles son las perspectivas de Dios con respecto a nosotros? ¿Qué podemos esperar de Él? ¿Qué no podemos esperar? Tengo una lucha muy grande con los hermanos y a veces le pido al Señor que me ayude a ser paciente, porque me molesto con muchas cosas que la gente cree que son extrabíblicas y que lo asume como verdades para su vida. Y no tengo duda de que esa es la obra de Satanás para terminar confundiendo a la gente.
Hay gente que a veces me dice, a mí me dieron una palabra de que yo voy a hacer tal cosa. Y yo digo, ¿pero y quién te dio esa palabra? No, una persona que Dios me dio una palabra. Digo, ¿y qué dice Dios? Porque aquí no se trata de que fulano, por hacerse el gracioso, me dio una palabra. Aquí se trata de quién, de Dios, de lo que Dios diga, porque lo que Dios dice, eso es lo que va. Y yo tengo que conocer lo que Dios ha dicho que va a hacer conmigo, no lo que fulano se soñó y dice que Dios dijo. Yo sé que esas cosas a veces suenan pesadas, pero hay mucha gente frustrada, mucha gente que tiene una fe marchita, producto de una cantidad de expectativas que gente le ha creado al margen de la revelación de Dios para el hombre. Y yo, por mucho que quiera una persona, no puedo hacer cumplir una palabra que Dios no apruebe con respecto a una persona. Y es un gran reto. Después abundaré sobre eso, pero es importante entender esto. Aquí en el capítulo 32 del libro de Éxodo hay una experiencia cuando el pueblo de Israel, poco tiempo de haber salido de la esclavitud egipcia y Dios lo llevaba rumbo a la tierra prometida, vive una experiencia muy particular. Dios llama a Moisés para hablar con él en el monte. Y Dios los separa de la multitud, detiene la multitud alrededor del monte Sinaí y llama a Moisés para hablarle e instruirle, para dirigir al pueblo con eficacia. Y de ahí es que Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, que son los principios fundamentales a partir de los cuales este pueblo tenía que manejarse, que dirigirse, que conducirse en su relación particular entre ellos y en su relación con Dios. Porque los 10 mandamientos tienen un 40% de lo que es nuestra relación con Dios y un 60% de lo que es nuestra relación con la gente. Y Dios le da esas instrucciones a Moisés, lo llama y dura un tiempo de aproximadamente 40 días y 40 noches hablando con Moisés. Y le dijo al pueblo, cuando Moisés recibe la instrucción, Dios le dice a Moisés y Moisés le dice al pueblo, yo le voy a dejar a cargo aquí de Aarón y de esta persona, creo que de Ur, y me voy a ir, ellos van a atenderle mientras yo esté hablando con Dios. No sé el tiempo que voy a estar, pero nadie esperaba que fuera demasiado tiempo. Y bueno, y sube al monte. Quizá la expectativa del pueblo era que iba a durar un día o 2. Pero cuando pasa el tiempo ya el pueblo comienza a desesperarse. Y yo hablé hace unas 3 semanas y pico sobre este tema. Y fue la primera parte que prediqué en Santo Domingo. Y el pueblo se desespera. Y lo primero que sale a relucir en la vida del pueblo judío en la espera que Moisés bajara del monte es que eran gente impaciente para con Dios. La impaciencia los arropó. Yo estimo que habían pasado 15 o 20 días cuando ellos le dicen a Aarón, Aarón, ya Moisés tiene mucho por ahí. Y necesitamos hacer algo. Porque no podemos estar esperando que Dios termine de hablar con Moisés. Y usted dirá, pero qué gente más fresca, qué irreverente, qué irrespetuoso. Déjeme decirle que el pueblo judío es lo más parecido a nosotros. Nosotros somos iguales y muchas veces peores. Dios va desarrollando un plan con nosotros, nos da una instrucción y nosotros queremos acelerar las cosas conforme a la velocidad que nosotros tenemos. Y una de las cosas que uno aprende en la vida cristiana es a ser paciente. Es ser paciente en la espera, en el cumplimiento de Dios para nuestras vidas.
Y yo hacía referencia al Salmo 40, que dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Aleluya. El salmista está testificando: yo aprendí que en la paciencia puedo conectarme con la voluntad de Dios para mi vida, y por más profundo que esté en la desesperación, Dios me saca. Aleluya. Déjeme decirle, si usted es un desesperado, no es el único. Habemos muchos que nos desesperamos. Habemos muchos que nos desesperamos, pero cuando usted aprende a ser paciente en Jehová, usted descubre uno de los puntales o uno de los recursos que garantizan, número uno, el éxito, y número uno, la estabilidad en tu vida de fe y en tu vida personal. Escuché una vez de un estudio que decía que más del 80% de los errores que cometemos en la vida están conectados con la impaciencia. De cada 10 errores, 8 son producto de la impaciencia. Este pueblo se impacientó, se dejaron arropar de la desesperación, y cuando usted analiza, el pueblo se molestó, se quejó y dijo: óyeme, Moisés nos sacó de la tierra de Egipto, verso 1, y no sabemos qué le haya acontecido. Ellos no tenían que tener el detalle, todo estaba claro que Dios estaba tratando con Moisés. Y si Dios está desarrollando algo, lo único que tenemos que hacer es esperar. Yo lo que le digo es: asegúrese que sea Dios el que está bregando. Asegúrese que sea Dios el que está desarrollando el tema. Y bueno, ellos se impacientaron y comenzaron a caer en este error. Y para mí, y fue una de las cosas que dejé establecida, la impaciencia es una de las señales de que tú no conoces a Dios. Pastor, qué fuerte está eso. Pero esa es la realidad. Cuando yo me impaciento, estoy revelando que yo no conozco ni confío en Dios. Puedo tener mucho discurso en mi boca, puedo saber mucha Biblia, puedo hacer mucha musaraña y mucho teatro en la iglesia, pero yo no conozco a Dios. Mi conocimiento de Dios se revela en la paz que mantengo en medio de la tormenta. En esa confianza que sobrepasa todo entendimiento, en esa capacidad de esperar a pesar de no ver. Yo tengo que aprender a creer sin ver. Y yo no puedo creer si no soy capaz de esperar. Yo tengo que aprender a esperar en Jehová. Pero hoy quiero concentrarme en las 2 señales restantes que no pude tocar en esa ocasión. Y es lo que yo llamo la señal de desprecio o falta de consideración por el hombre de Dios que era Moisés, y la señal de falta de confianza en el Dios que era jefe de Moisés. El episodio revela que el pueblo, cuando Moisés se tarda hablando con Dios en el monte, ellos se desesperaron y dijeron: yo no sé qué le ha pasado a Moisés. Nos dejó aquí varado. No le faltaba comida porque Dios le daba comida. No le faltaba protección porque Dios le daba protección. Tenían luz y tenían sombra. Es decir, Dios no lo dejó a la intemperie, porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Aun cuando no te ha dado la jipeta, te da el pasaje para irte en guagua. Yo no sé si el Señor le está hablando a alguien aquí. Pero nosotros nos desesperamos y queremos llegar al máximo nivel. Ellos se desesperaron y le requirieron a Aarón, que fue el que dejaron encargado. Algunos intérpretes bíblicos dicen que el otro encargado parece que lo atropellaron, y nada más quedó Aarón
Y Aarón entró o accedió a todo lo que ellos le pidieron. Y ellos dijeron, bueno, como Moisés no aparece, vamos a hacer un Dios que nosotros podamos sentir aquí y que esté cerca de nosotros. Porque nosotros necesitamos a alguien que nos guíe, alguien que maneje nuestra parte espiritual, nuestra fe. Y Aarón accede y le construye un ídolo con el oro que ellos ofrendaron de las prendas que tenían. Y le dice, ese es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Esa barbaridad hizo Aarón. Y ese es uno de los ejemplos de un ministerio irresponsable. Yo no tengo el tiempo para hablar de eso, pero hay mucha gente que ejerce ministerio irresponsable. El ministro de Dios no está para complacer a la gente. El ministro de Dios está para cumplir con la asignación divina en el ejercicio de su ministerio. No hay otra. Y entonces Aarón acepta, le crea el becerro y le dice, este es tu Dios, y hace fiesta y hasta culto hace en esa circunstancia. Cuando Dios se entera, se enoja y le dice a Moisés, allá arriba le dice, ese pueblo tuyo, yo me lo voy a comer vivo, lo voy a desbaratar todito. Voy a salir de ello y voy a hacer de ti otra nación. Porque déjeme decirle, Dios se aira con nosotros. Nosotros somos terribles. Porque uno siente indignación. Cuando alguien te traiciona, tú te indignas. Cuando alguien te falla, tú te sientes mal. Y Dios se sentía mal con ello. Y se lo dice a Moisés. Y Moisés tiene que interceder y demás. Pero fue tan bárbara la conducta, fue tan mala la conducta, que cuando Moisés bajó, cogió pique. Y cuando vio lo que estaban haciendo, rompió las tablas donde el dedo de Dios había escrito los 10 mandamientos. Y dice la Biblia que Moisés era el más manso de la tierra. Imagínese usted, ¿qué hubiera hecho usted? Si el más manso se calentó de esa manera, ¿qué hubiera hecho usted? Yo no pienso ni qué hubiera hecho yo. Hubiera sido terrible. Ahora bien, esta segunda señal del desprecio, lo que se revela en el texto y en la conducta de ellos, es que ellos menospreciaron al siervo de Dios que era Moisés, el que lo sacó de la tierra de Egipto. En cierta medida, en su queja, lo acusaron de irresponsable. Y esa es una señal de la gente que no conoce de Dios. ¿Tenía Moisés mérito para ser respetado por ese pueblo? ¿Tenía Moisés una conducta que mereciera respeto? ¿Habían visto a Dios respaldando a Moisés ellos? Obviamente que sí. Era evidente que Dios había respaldado a Moisés. Era evidente que Dios utilizó a Moisés para sacarlo de tierra de esclavitud. Era evidente que Dios estaba con ese hombre. Pero ellos se levantaron contra él. Ellos menospreciaron su autoridad. Y uno se pregunta, ¿por qué sabiendo lo que sabían, reaccionaron de esa manera? La respuesta es simple. Porque la ignorancia de Dios me lleva a irrespetar a los hombres y mujeres enviados por Dios. La ignorancia. ¿Ustedes se recuerdan de lo que pasó en 2 de Reyes 2:23? Con el profeta Eliseo y los jóvenes burladores, ignorantes. Ellos no sabían con quién se estaban metiendo, y si sabían, creyeron que podían burlarse. Y eso es un problema serio que tiene mucha gente. Óigame, usted puede no ser un teólogo, usted puede no tener mucho conocimiento ni entendimiento de cómo Dios es, ni las cosas que Dios hace o lo que Dios es capaz de hacer. Pero si usted no sabe, respete por lo menos. Y yo se lo digo a los amigos,
Si tú no sabes de las cosas de Dios, cállate la boca. No exprese palabras para que después tenga que comerte tus palabras. Porque mucha gente por ignorante se mete en problemas muy serios con Dios. Por su ignorancia de Dios, de las cosas de Dios, ellos irrespetaron al hombre de Dios, Moisés. Y en Reyes, con el caso de Eliseo, los que se burlaron del hombre de Dios terminaron muertos por unos osos o osas que le cayeron encima y lo despedazaron. Aquí el pueblo irrespeta a Moisés con su demanda ante Aarón y revelan ignorancia. Aquí el Espíritu Santo ministró a mi espíritu con lo siguiente. Mucha gente cree que tiene derecho a exigirle a los hombres de Dios que hagan o dejen de hacer cosas en la iglesia y de acuerdo a su investidura, conforme a los intereses de ellos. Y eso es irrespetar a la gente de Dios. En mi experiencia ministerial, yo me he encontrado con gente que saben más de ser pastor que yo. Y yo creo que hay mucha gente que puede ser más conocedor de ser pastor que yo, pero me he encontrado con muchos que no tienen ni la A del abecedario ministerial. Pero ellos saben y critican. Y dicen, aquí hay que hacer la cosa de esta manera. ¿Y por qué aquí no se hace esto? ¿Y quién te ha dicho a ti? Tú eres pastor. Tú has pelado, tú conoces el corazón de la uyama. ¿Y por qué el pastor acepta a tal fulano? ¿O por qué el pastor no le vuela la cabeza a tal fulano? Tú conoces, tú sabes lo que Dios está haciendo con esa persona. Tú sabes cuál es el trabajo que Dios está haciendo con esa persona. ¿Quién te ha calificado a ti para poner en tela de juicio la decisión del hombre de Dios? Moisés no había bajado porque Dios no le había dicho que bajara. Aleluya. Dios no había terminado con él. Dios tenía un asunto que resolver con él. Y cuando Dios tiene tratos que hacer con sus instrumentos, yo lo único que tengo que hacer es esperar. Y dejar que Dios cumpla su propósito. Obedientemente, callado, respetuosamente. Y cuando el Espíritu me ministró esto, trajo a mi memoria lo que pasó con David cuando se enfrentó y tuvo allá en la cueva en las manos la vida de Saúl. Y los colaboradores de David le dicen, mira, te lo puso Jehová aquí para que tú le arranques la cabeza, para que tú te vengues de este que te quiere matar. Pero David sabía lo que era respetar a un ungido de Jehová. David sabía lo que era respetar a un hombre que Dios había escogido para una misión o a una función. Y aunque Saúl había tenido una conducta equivocada y al margen del proyecto de Dios, él respetó. Y dijo, no, ¿quién soy yo para levantar mi mano contra el ungido de Jehová? En estos días en esta ciudad mucha gente habló muchas sandeces en las redes porque se dio a la luz pública la caída y el fallo de un pastor. Y yo vi mucha gente freca acarreándose maldición sobre su vida. La palabra no dice que los pastores son perfectos, pero yo tengo que dejar que sea Dios que resuelva su problema con ellos. Yo tengo que cuidar mi boquita y recogerme y dejar que Dios... ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es el que permite que eso salga a la luz y que sea... Pero tú no sabes por qué Dios lo está permitiendo. Por eso cuando Dios determinaba un castigo para el pueblo judío, le decía a los otros, no se metan. Déjame yo castigar a mi gente. Y cualquiera podía venir como que vamos ahora a acabar todito. No, espérense, soy yo que castigo. Dios decide con qué castiga. Dios decide con qué corrige. Y no te metes en eso, deja que Él corrija. Y si Él corrige y la pela y son 100 fuetazos, tranquilo, son 100. Y si le da 2 nada más, cállate callado que son 2.
Porque a quien ha ofendido es a Jehová, no fue a ti. Aleluya. La tercera señal que revela este pasaje bíblico de que este pueblo tenía muy poco conocimiento o tenía un gran nivel de ignorancia de Dios es el no entender los planes de Dios para su vida, que se habían desarrollado ya en gran medida, y por una cuestión circunstancial perder el enfoque. Y eso sí yo lo veo con tanta frecuencia. Por eso creo que uno de los salmistas dice que es importante hacer memoria de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dicen que el animal más mal agradecido es el gato. Porque el gato, cuando tú le das comida, ni siquiera te mira para no deberte nada. Ustedes han oído eso, ¿verdad? Pues yo no sé si es el gato o el ser humano. Yo creo que hay una competencia bastante... Usted dirá, ¿por qué usted llega a esa conclusión, pastor? Porque yo veo que los seres humanos no hacen memoria de lo que Dios ha hecho en su vida. Y Dios hace un milagro, hace dos milagros, y tiene Dios 10 años obrando milagros en su vida y alrededor de su vida. Y luego, porque una respuesta no llegó en el tiempo que ellos esperaban que llegara, por un interés particular que tenían, estoy guapo, me voy, te abandono, Señor. Yo no sé si tú existes, yo no sé, pero sin vergüenza, tú, a memoria. A memoria, mira de dónde Dios te sacó, mira la ropa que te puso nueva, mira la dignidad que te dio. Aprende a hacer memoria de lo que Él ha hecho por ti. Aleluya. Yo no sé si aquí hay gente que se recuerda de dónde Dios lo sacó, de los milagros que Dios ha hecho en su vida, de la maravilla de Dios que ha visto en su familia. Hermano, todos los días tenemos que pararnos en el espejo y decirle: gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias porque te revelaste a mi vida. Gracias porque hace 2 años. Por eso yo le digo a la gente: cada vez que tú te conviertes, pasa un año que te convertiste a una fiesta. Compra un bizcocho, ponle una velita, una chimenea de esas que ponen ahora, y celebra fiesta y tírate una foto. Y súbela a Facebook. Celebrando. Hace 5 años que Dios me salvó. Y ponte un traje bonito. Te lo abotona. Esto que ustedes ven aquí, Made in el cielo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted tiene que decirle al diablo que usted tiene presente que Dios ha sido bueno. Y que usted no está con niñadas, con arrebatos de niños malcriados, quejándose por todo. Deja la queja y celebra la victoria. Deja la queja y celebra lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Deja la queja y llena tu boca de agradecimiento. Otra cosa que sale a relucir aquí en esta actitud, en esta ignorancia manifiesta, tiene que ver con ese sincretismo religioso que dominaba en este pueblo. Y aunque quiero ser breve, debo tocar esto porque considero que es un tema muy importante. La gente tiene muchas ideas mezcladas sobre quién es Dios y cómo es Dios y cómo es el funcionamiento de Dios con el hombre. Yo he aprendido a través de mi experiencia que a veces el que viene de una vida de mucha brujería y hechicería, cuando viene al evangelio,
ese trasfondo tiene un impacto en su comprensión de la fe. Y hay muchas cosas que la entiende a la luz de ese trasfondo. El que viene de una vida de mucho escepticismo, de mucho razonamiento, de mucha lógica, a veces quiere que el evangelio sea como una especie de compendio o diccionario que le dé respuestas lógicas a todas sus inquietudes. Y ese tiene una concepción muy fundamentado en la lógica y en el razonamiento, y no puede asimilar la manifestación del poder sobrenatural de Dios en su vida porque Él es muy lógico. Y así cada quien, dependiendo del trasfondo, muchas veces tiene una especie de influencia en su concepción de Dios. Y yo creo que eso nos lleva muchas veces, consciente o inconscientemente, a tener una práctica cristiana que es lo más parecido al sincretismo religioso, que es una mezcla de conceptos para dar a luz una idea diferente a la verdad del evangelio. El pueblo judío, aquí en el capítulo 32, duraron casi 400 años esclavizados en Egipto. Egipto en una sociedad politeísta, con muchos dioses, con muchas cosas raras en materia de fe. Y si usted ve cuando le piden a Aarón hacer el becerro de oro, cuando usted se va a la historia del pueblo egipcio, usted va a encontrar figuras de animales parecidos que ellos deidificaban o tenían como grandes dioses. Y llama la atención que ellos insisten en que Aarón le haga un Dios conforme al interés que ellos tenían. Y eso es paganismo. El paganismo concibe que la deidad va a actuar en función de los impulsos o de las complacencias que yo tenga con ellos. Por eso es que usted ve que en la antigüedad llevaban niños y se lo ofrendaban al Dios de la lluvia para que lloviera. Le llevaban comida para que las mujeres salieran embarazadas. Y cada cosa iba vinculada a eso. Y mucha gente, por eso en la tradición católica, usted le prende velones a los santos. ¿Por qué se le prenden velones a los santos? ¿Por qué se le llevan cosas? A mí me pasó una cosa terrible. Cuando yo era niño, yo sé que le he contado la mayoría de mis historias, pero yo fui un niño de unción con muchas experiencias. Y un día de Reyes me dicen los amiguitos, mira, para que los reyes te pongan, y te pongan juego de verdad, bueno, hay que ponerle un vaso de agua, un chin de hierba y un cigarro. Usted sabe lo que me trajeron los reyes a mí. Una pela incluida. Porque lo primero es que, ¿dónde tú conseguiste ese cigarro? Pero toda esa tradición nos ha enseñado a ver a Dios de esa manera. Te hago esto para que tú me des esto. Te entrego esto para conseguir esto. Y eso es pura mentira, para enredarnos en medio de eso. Y por eso tienen un Dios para la lluvia, un Dios para el sol, el sol es un Dios, la luna es otro Dios, la fertilidad es otra diosa, y tienen cantidad de dioses. Por eso cuando Pablo llega ya a Grecia, al panteón griego, encuentra dioses para todo el mundo y se dio cuenta que tenían uno para el que no conocieran. Porque ellos querían estar bien, como decimos los dominicanos, ellos querían estar fríos con todos los dioses posibles que existieran. El pueblo de Israel tenía ese trasfondo por todos esos años ahí en Egipto. Y vienen y creen que pueden bregar con Dios de esa manera.
Y le dicen a Aarón, no, una cosa ahí para adorarla, porque nosotros necesitamos un Dios. ¿Qué es eso de esos rayos por allá arriba? Nosotros necesitamos algo aquí que nosotros lo manejemos. Y caen en esa barbaridad. Y cuando usted lee todo el texto, ve el paganismo mezclado ahí con todo eso, porque dice, lo hicieron la fundición y dijeron, este es tu Dios. Y después edificaron un altar y dijeron, mañana habrá fiesta para Jehová. Oigan, fiesta para Jehová. Y todo lo que están haciendo es de paganismo. Oye bien, la fiesta es para Jehová. De boca es para Jehová. Pero en esencia todo era un culto pagano. ¿Se parece eso a algo que usted conozca hoy en día? Mucho paganismo con un discurso de Dios. Ahí hay sincretismo religioso, ahí hay paganismo. Tenían en su cabeza conceptos errados que lo llevó a pensar que Jehová era como esos dioses. El salmista dice en Salmo 115, me preguntan dónde está ahora tu Dios, y les respondo, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso Él ha hecho. Aleluya. Y responde, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, pero no pueden palpar, no pueden tocar. Tienen pies, mas no caminan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Pero a la gente le gustan esos dioses, porque a la gente puede controlar ese dios. La gente puede poner esos dioses a hacer lo que ellos quieren. Pastor, yo quiero saber si es la voluntad de Dios que yo me vaya para afuera. Le digo, ¿tú tienes residencia? No, no es la voluntad de Dios. Porque si tú te vas a quedar ilegal, no es la voluntad de Dios. No tenemos ni que discutir mucho, ni que consultar los astros, ni de ver los planetas, ni que el Señor me dé una visión y que yo me jalte de mondongo y tenga una visión y una revelación. No. Tú vas ilegal, tú no es la voluntad de Dios. Pastor, yo quiero saber si este novio que yo tengo es la voluntad de Dios. ¿Es impío? Sí, no es la voluntad de Dios. Ya, no tengo que discutir contigo. Pero la gente quiere saber lo que pasa es que quieren un Dios que haga lo que ellos quieren, que no diga nada, como esos cuadros de yeso. San Pancracio, todopoderoso, dime qué tú quieres. No dice nada antes ni tampoco después, porque San Pancracio él no hace nada. Él no hace nada. Entonces tú le puedes preguntar 200 preguntas y tú dices que te dijo que sí, está bien. Y tú dices que dijo que no, también está bien. Pero el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia sabe decir no. Y a veces dice no y nosotros, Señor, repíteme, que no. Señor, yo necesito que tú me confirmes. Te dije que no, y la próxima vez, juicio sobre ti. Yo te lo dije, tú nunca quieres, como el hombre aquel, el Balaán. Quiero terminar. ¿Por qué cometieron un error como ese? ¿Por qué cayeron en esa barbaridad? Porque no conocían a Dios. Centraron sus esperanzas en la forma que Dios utilizaría a Moisés para cumplir sus promesas para con ellos. Y al tardarse Moisés, desmayaron. Dios tiene 1001 maneras para hacer lo que ha dicho que va a hacer. No limites al Señor. Todos los días Dios me sorprende. Y esto no es una muletilla.
Es una convicción. Todos los días Dios me sorprende. El jueves el Señor nos dio una sorpresa. Hermano, y yo por encima de lo que Dios estaba haciendo, yo iba a predicar, no, porque este mensaje me lo diste tú. Me bajó el switch. Cuando decidí, no puedo ni hablar, tengo que hacer el llamado y salir de esto. Cuando estoy terminando, que te bajaron el switch, varón. Porque Él tenía algo que hacer que no me lo había revelado, pero como Él es el dueño del tiempo, del pueblo y de la ocasión, yo tenía que entender que Él es el centro de lo que hay que hacer. Y lo confirmó, salvando las almas, sin predicar mensaje. Aleluya. Porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Aleluya. Obrando milagros en la gente, tocando a las personas. Hay que conocer al Señor. El poder no estaba en Moisés. El cumplimiento de lo prometido no dependía de Moisés. Lo que había que hacer era confiar en Dios. Quiero terminar con lo siguiente. A veces decimos que conocemos a Dios, pero los hechos en nuestras vidas, nuestras reacciones y comportamientos revelan que no es así. El pueblo judío es un ejemplo. En menos de 40 días de espera estaban en rebelión, porque no entendían por qué Moisés tardaba tanto en su conversatorio con Dios. Y yo te pregunto, ¿qué cosas hay en tu vida que te desesperen? ¿Qué cosas te tienen impacientes? Y que esas cosas pueden atentar, esas soluciones que tú tienes pueden atentar en tu relación con Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Segundo lugar, el Dios verdadero rechaza rotundamente el sincretismo religioso. Con Dios no le venga con mezcla. Deja de estar mezclando tu brujería. Deja de estar mezclando tu idolatría. Deja de estar mezclando toda tu cosa que tú traes del mundo para mezclarla con el evangelio. Dios no cree en eso. Dios no le interesa eso. Eso es señal de ignorancia de Dios. La vemos en muchas personas cuando ante cualquier problema abandonan a Dios y se van detrás de los ídolos, de los brujos, de los hechiceros, de religiones falsas, porque lo que están es buscando quien les resuelva su urgencia. No conocen a Dios. Algunos creen que no hacen nada malo con eso, pero dice la Biblia que Dios se molestó mucho con el pueblo judío. Y Dios le dice a Moisés, mira, desciende, porque ese pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido, se han apartado de mí. Y yo los voy a destruir. Los voy a desaparecer. No provoque la ira de Dios. Quizás en tu contexto no es un problema de un pueblo, es un problema de una persona. En tu contexto no es el problema de una nación, es un problema tuyo. En lo que respecta a ti, no provoques la ira de Dios por tu ignorancia. En tercer lugar, conocimiento humano de Dios puede ser un fenómeno puramente intelectual, como cuando uno conoce acerca de Dios a través de observar los resultados de sus acciones. Pero el pueblo de Dios lo conoce de una manera personal por causa de la relación con Él. Nosotros no estamos llamados a conocer a Dios intelectualmente. Podemos tener un conocimiento intelectual, pero nuestro llamado es a conocerlo a partir de nuestra relación con Él. Tú puedes tener información de una persona por sus hechos, por sus hazañas públicas, por sus posiciones públicas, por una disciplina deportiva, profesional o política, etcétera.
Sin embargo, el verdadero conocimiento de esa persona se alcanza por la relación directa. Tú sigues un equipo de pelota y tú dices que conoces a fulano. No, tú has conocido de sus hazañas, pero tú no sabes cómo es esa persona. Tú sabes cómo es esa persona cuando te relacionas con esa persona. Eso es lo que quiere Dios, que tú te relaciones con Él. Eso es lo que Dios quiere, que tú tengas intimidad con Él, que tú lo involucres en tu vida. Que tus decisiones en tu vida estén marcadas por esa relación que tienes con Él. Los cristianos conocemos a Dios porque le pedimos que nos dirija en todas las áreas de nuestra vida. Los cristianos conocemos a Dios porque lo invitamos a ser parte de nuestros problemas, de nuestras necesidades y de nuestras alegrías. Los cristianos conocemos a Dios porque hablamos diariamente con Él por medio de la oración. No me digas que conoces a Dios si tú no oras. No me digas que conoces a Dios si tú no lees la Biblia y la escudriñas. Tú necesitas conocer a Dios acercándote a Él, intimando con Él en la oración. Tienes que relacionarte con Dios. Porque en la medida que te relacionas con Él, te cuidas de no ofenderlo. Te cuidas de agradarlo. Te cuidas de respetar sus leyes. Y esa relación te va a permitir conocer a Dios. Y yo te aseguro que el que conoce a Dios no lo deja. Fulano se descarrió, no conoció a Dios. Pero pastor, tuvo 5 años en la iglesia. Es que no, el que conoce a Dios no lo deja. El que conoce a Dios no lo deja. Tan sencillo como eso. Pero mire, pastor, es que el que conoce a Dios no lo deja. Puede flaquear por una circunstancia, pero abandonar a Dios. El que conoce a Dios no lo deja. Pedro dijo a Jesús: ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aleluya. ¿Vas a dejar a Dios? ¿Vas a dejar a Dios por un plátano de comida? ¿Vas a dejar a Dios por un hombre que después se va a poner barrigón y viejo y te va a dar golpe? ¿Vas a dejar a Dios por una fufurufa que te enseñó su parte íntima? ¿O anda en cuero en la calle? ¿Vas a dejar a Dios por un amigo de momento? ¿Vas a dejar a Dios por un negocio que hoy está y mañana no está? ¿Vas a dejar a Dios por un disparate de esta tierra? El que conoce a Dios no lo abandona por nada ni nadie. ¿Quién me separará del amor de Dios?, dijo Pablo. Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. Nadie me podrá separar del amor de Dios. Yo no sé si aquí hay alguien que puede decir lo mismo. Nadie me podrá separar del amor de Dios. Tienes que decírselo a Satanás. Tú no tienes pantalones para separarme del amor de mi Dios. Nadie. Todos los días tenemos que hacer esa declaración de valor y de compromiso. Finalmente, quiero decirle a los amigos y amigas que están aquí o me pueden escuchar: Dios quiere establecer una relación contigo. Dios no quiere ser un departamento de quejas para ti, ni de pedidos y solicitudes. Dios quiere tener una relación con nosotros. Él quiere tener una relación contigo, amigo, amiga. A Dios no le interesa tener una fecha en tu calendario. A Dios le interesa estar en todos los días de tu calendario. Tampoco quiere ser parte de una ceremonia religiosa.
Dios quiere que sepa que te ama y que por eso Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario y que por eso tú aceptándole y pidiéndole perdón por tus pecados vas a ser perdonado y vas a poder relacionarte con Él. Sin Cristo es imposible acercarse a Dios y mucho menos conocerle. Por eso tenemos que convertirnos a Cristo. El primer paso, amigo o amiga, es convertirse a Cristo. Yo entiendo que soy pecador y necesito el perdón de Dios y aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Si tú lo haces, vas a conocer al Señor. Y yo te garantizo que esa experiencia cambiará el rumbo de tu vida para siempre. Que Dios te bendiga.